Opción grabar. Muy bien, buena tarde. Bienvenidos al curso. Es un curso extenso, amplio, bonito. Seguramente pues no lo vamos a abarcar en un 100% por lo extenso que es, pero vamos a aprovecharlo al máximo. Eso es la verdadera intención, aprovecharlo al máximo. Tenemos un programa que lo vamos a dividir en 5 bloques. El curso, les voy a mostrar acá algunos datos importantes. Código E12.2 diagonal 3, corrientes educativas contemporáneas. Tenemos la descripción del curso, que también ustedes lo van a encontrar en el aula virtual, que es bien fundamental para poder trabajar y darle seguimiento y secuencia al mismo. El curso está orientado al conocimiento de las propuestas pedagógicas de los grandes educadores contemporáneos. Interesante lo que dijimos ahorita, lo que leímos. ¿A qué está orientado el curso? Está orientado al conocimiento de las propuestas pedagógicas que en su momento hicieron grandes educadores contemporáneos. Fundamentalmente se buscará responder a la pregunta: ¿cómo son aplicables estas propuestas a la práctica educativa diaria en el nivel medio guatemalteco? Bueno, estamos hablando de un nivel medio guatemalteco, por supuesto, moderno. Se pretende que el aprendizaje sea significativo, más que simplemente un análisis de la historia de la educación occidental. Buscamos un aprendizaje significativo y vamos a estudiar propuestas de esos grandes educadores. Luego, lo vamos a traer para Guatemala y vamos a ver cómo están esas propuestas, cómo está la práctica educativa en el nivel medio guatemalteco moderno. No pretendo ser el protagonista, de hecho, los protagonistas de la educación son los estudiantes, pero sí quiero que este aprendizaje sea de doble vía, que pues en su momento ustedes comenten, ustedes aporten. Aquí yo no tengo la palabra absoluta, la decisión absoluta, ni el aprendizaje absoluto, sino que lo vamos a construir entre todos. Eso sería, es lo ideal para poder enriquecer nuestro conocimiento. Vamos a dejar de compartir el programa, no sin antes mostrarles el primer bloque, que tenemos una introducción a las corrientes pedagógicas contemporáneas y sus implicaciones. Si ustedes observan, tiene 1, 2, 3, 4 colores. ¿Por qué razón? Porque este bloque quiero que lo compartamos en 4 semanas. Hoy solamente vamos a abordar la corriente pedagógica tradicional y la corriente pedagógica conductual. También quiero comentarles que en la plataforma virtual solamente ustedes encontrarán una tarea para hacer. Como ustedes están recibiendo 5 cursos, entonces van a hacer 5 tareas en total. Por eso tomamos la decisión en conjunto, en consenso, de que solo una tarea les vamos a dejar. Ahí ustedes también tienen recursos para que se puedan apoyar, enriquecer los conocimientos y asimismo una asistencia. La asistencia, pues yo agendé hasta de 9 a 10 semanas, si no mal recuerdo. Ustedes solo van a registrarse en la primera semana. Ahí está la fecha, 12 de julio. Si ustedes no lo han hecho con otro compañero docente, entonces, y se les dificulta, me escriben a través del WhatsApp y yo con gusto les apoyo para que puedan registrar su asistencia. Bueno, vamos a dejar de compartir acá el programa después de esta pequeña introducción y vamos a abordar la temática.
Solo me dan un poquito de espacio para que yo logre colocar acá una presentación que les tengo. Tenemos corrientes educativas contemporáneas. Vamos a ser muy cuidadosos porque estas van integradas, entrelazadas, con continuidad, y vamos a ver cómo vamos conduciendo de tal forma que no nos perdamos. Hablaremos también de componentes de los modelos pedagógicos, iniciando con lo que son los propósitos de esos modelos pedagógicos, los contenidos que se trabajan, la secuenciación que tienen, los métodos o metodologías que trabajan, los recursos y, por supuesto, la evaluación de los mismos. Quiero que socialicemos, que compartamos algunas diferencias entre conceptos. Muchas veces hemos escuchado la palabra paradigma, modelo, enfoque, también hemos escuchado corriente, pero es necesario saber diferenciar qué es un modelo o cuál es la diferencia entre un paradigma y un enfoque. Importante. Vamos a iniciar con lo que es el paradigma. ¿A qué se refiere? ¿Qué son paradigmas? Son todas aquellas formas, son todas aquellas convicciones, aquellos valores de comportamiento que son compartidos en una comunidad. ¿Sí? ¿Quedó claro? Son todas aquellas formas, son todas aquellas convicciones, aquellos valores de comportamiento que son compartidos en una comunidad. Recordémonos, nosotros somos parte de una comunidad y somos parte de varias comunidades a la vez. Vamos a tocar ese tema despacito, esa parte acá. Pero esa comunidad en cierto tiempo, por decirle así, nos marca la forma de ver cierta realidad, un paradigma. Por otro lado, vamos a hablar de los enfoques. ¿Qué son enfoques? Y vamos a ir notando la diferencia o si tienen alguna similitud. Enfoques son todas aquellas formas de, escuche bien, organizar y estructurar la labor educativa. Cuando se organiza y se estructura bien la labor educativa, estamos utilizando el enfoque que es necesario e importante para no estar desorganizados en el sistema educativo. Estos enfoques, a su vez, se nutren de corrientes con relevancia científica en cuanto a sociología, en cuanto a psicología, y los enfoques pueden dar orígenes a nuevas teorías. ¿Notaron la diferencia? ¿Notaron la diferencia? El paradigma son todas aquellas formas, aquellas convicciones, los valores de comportamiento que son compartidos en una comunidad en un lapso de tiempo. Mientras que los enfoques son las formas de organizar y de estructurar la labor docente. Vamos a hablar ahora de modelos educativos y vamos a descubrir las diferencias entre los dos conceptos citados anteriormente. Modelos, importante los modelos, concretizan y materializan la labor educativa. Concretizan, es una palabra bien importante. Concretizan y materializan la labor educativa. ¿Qué encontramos en estos modelos? ¿Qué es lo que concretizan los modelos? El currículum, el CNB, ¿verdad? Estamos hablando. ¿Qué tiene el CNB? Los contenidos a desarrollar, todas las temáticas, toda la metodología, todo el papel del profesor, el rol del estudiante. Gracias a los modelos, nosotros podemos hacer comparaciones importantes y significativas entre el antes y
el ahora. Muchos les gusta hacer estos cuadros comparativos respecto a la educación. ¿Cuál educación logró mayor relevancia? Aportes importantes. ¿Cuál es más efectiva, más exitosa? ¿La educación de antes o la educación de hoy? Ya vamos a activar el micrófono para que discutamos un poco esto. Y tenemos también otro concepto como lo son las corrientes, que son líneas de pensamiento, pero líneas de pensamiento que nos han permitido innovar, que vienen a incorporarse a los modelos y que traen nuevas propuestas. Esas son las corrientes. Entonces, si ustedes pudieron notar, sí encontramos diferencias, pero al mismo tiempo observamos que estos conceptos están cerca, no aislados, entre lo que es paradigma, modelo, enfoque y corriente. Bien, vamos a activar un ratito el micrófono para que podamos no solamente escuchen ustedes mi voz, sino que puedan ustedes también participar. Empecemos por diferencia. ¿Hay diferencia o no entre la educación de antes? Abarquemos abuelos, papás y hoy. Comentarios, puntos de vista. No todos al mismo tiempo, uno por uno. ¿Sí? Activen su micrófono. Hablemos entre amigos. Ajá, escucho. Bien, vamos a pedirle a Daisy Contreras que active reactive el audio, que active su micrófono. Daisy. Yalek, ¿me escucha? Sí. Yo pienso que sí hay diferencia entre la educación tradicional y la actual. Algunos ejemplos. Podría ser que antes, como bien hemos estudiado, ¿verdad? Y analizado, que no había opción a que el alumno opinara, sino que solo era imposición del maestro. Cosa que ahora los alumnos, pues, como usted bien dijo, ¿verdad? No solo el maestro puede opinar, sino que también los alumnos pueden dar su punto de vista o hacer saber si les parece o no algún tipo de enseñanza. Muy bien, gracias por la participación. ¿Alguno de ustedes que quiera compartir cómo le fue en la primaria, en su educación primaria, como estudiante? ¿Quién quiere compartir? ¿Quién quiere compartir una anécdota? Algo puede ser positivo o negativo, pero que no se le olvide, que lo recuerda cada poco. Vamos a ver, ¿sí? ¿Escucho? ¿Positivo, negativo de la educación primaria? Wilfido. ¿Cómo estamos, Wilfido? Compártanos alguna experiencia vivida. ¿Sí?
una experiencia vivida. Algo negativo o algo positivo, pero que te marcó en el nivel primario. Pues tengo muchas cosas buenas y malas. Compartinos una. Pero no sé exactamente. Algo que digas, bueno, pues, a mí sí, yo sí lo viví, hoy no lo viven, por ejemplo. Pues, con respecto a lo de la educación de ahora, o las posibilidades que tienen los alumnos de ahora, ¿va? Que por ejemplo, en mi etapa, cuando yo estaba estudiando en la primaria, pues yo a la escuela solo llevaba, 50 centavos a estudiar. Y prácticamente con eso solo compraba un chato, un topoillo, qué sé yo. Y yo iba a estudiar así. Y ahora a veces que, viendo de lado esto, hay estudiantes que con 10 quetzales, 5 quetzales, no van a estudiar porque tienen que pagar mototaxi o qué sé yo, algo así por el estilo. Muy bien, entonces, así en conclusión, antes me estás indicando que se valoraba todo y por mínimo que uno tuviera, pues sabía que era parte del sacrificio de papá, mamá, y uno pues lo valoraba y respondía yendo a la escuela y formándose. Y ahora pues nos estás comentando de que no es así, que si no hay dinero o no hay un mototaxi, pues nadie se mueve, ¿verdad? Linda Alcira, algo que usted recuerde, ya sea positivo o negativo de su infancia en el nivel primario. Encienda su micrófono. Ahí estamos, Linda. No sé si me escucha. Y si no, le vamos a dar el espacio a Sara Vidal. Sara Vidal. Bueno, parece que las compañeras ahorita no están escuchando. Vamos a seguir, luego vamos a activar, pero sí necesito participación para que construyamos juntos el aprendizaje. Recordémonos que pues yo ya no soy el protagonista, no significa que ustedes lo voy a poner a dar el curso, no, pero sí necesito participación porque la escuela actual, la escuela de hoy se trata precisamente de eso, de participar, de construir, que más adelante lo vamos a hacer mención. Tenemos algunos otros conceptos de estas corrientes pedagógicas que yo les decía hace un rato que solo vamos a compartir dos porque son muchas. Ahorita vamos a hablar de ellas. Tenemos conceptualizaciones que vamos a hacer un poco breves porque ya abordamos el tema en lo que son corrientes. Yo les decía hace un rato que son líneas de pensamiento innovadoras que vienen a incorporarse a nuevos o a modelos y traen nuevas propuestas. Estas líneas de pensamiento describen, explican, conducen y permiten la comprensión de los aspectos pedagógicos en un contexto. ¿Qué importantes son estas corrientes? Importante porque son líneas de pensamiento, probablemente no paralelas en algunas veces, pero sí una tras otra. Y esto hace que nosotros tengamos nuevos modelos y nuevas propuestas. Lo que nos compartía Wilfido, ahí podemos ir buscando esa línea y hasta que llegamos a la realidad, a lo actual y podemos hacer comparaciones, pero esas comparaciones nos permiten ir
viendo debilidades, fortalezas, necesidades, revisando y evaluando el contexto y logrando una mejor formación. Tenemos lo que es educación. Se entiende por educación el proceso por el cual se transmite el conocimiento, pero no solamente el conocimiento, también se transmiten los hábitos, se transmiten las costumbres, los valores de una sociedad, pero sobre todo que todas estos conocimientos, estos hábitos, estas costumbres, estos valores en una sociedad que pasen a la siguiente generación. Eso es parte de la educación. Es importante que nosotros nos eduquemos bien porque nosotros estamos transmitiéndole esa educación ¿a quiénes? A nuestra descendencia. Pues sabemos que educación viene del latín educere, que significa sacar, extraer, educare, que significa formar, instruir. Es decir, es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad, no solamente en las escuelas, en los centros educativos, sino que en nuestra comunidad de formar y de instruir. Recuérdense que podemos formar e instruir desde el ejemplo. Hablemos de contemporáneo. Se refiere a aquello que existe en el mismo tiempo que otra cosa u otro individuo y también puede referirse a lo que está vinculado a la época vigente. Tenemos lo tradicional, es la escuela tradicional. Cuando hablamos de lo tradicional, pues viene a nuestra mente cuando estamos pequeños, bueno, tal vez en mi caso, pero ustedes de repente dicen, yo ya no viví la educación tradicional, yo viví otro tipo de corriente pedagógica. Sin embargo, hemos escuchado al abuelo, hemos escuchado a nuestros padres que nos hablan de lo que es la educación tradicional. Y esta pues se le da ese nombre de educación, de pedagogía tradicional en el siglo XVII. Tenemos que en esta etapa pues se le hacía énfasis, honor a los valores, a la institución, a la construcción, a la formación de una nación, al reconocimiento moral y social. Es que esta escuela, muchos de nuestros antepasados, abuelos, aplauden, cuentan, pero lo cuentan lo negativo, sí lo cuentan, pero agradecen al final y dicen, qué bien que antes era así, porque vean lo que yo soy. Soy un hombre de bien, una mujer de bien, una persona de bien. Entonces, mucha gente aplaude. Ahora podemos hacer un PNI sobre esta escuela tradicional, que es lo positivo, lo negativo y lo interesante de la misma. Porque la escuela es el medio ideológico y cultural con el propósito de formar a los jóvenes, enseñar los valores, la ética, educarlos. Ese es el propósito de la escuela. Pero en ese entonces, recordemos que el maestro era el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Era el transmisor de la información, era el sujeto del proceso de la enseñanza, era aquel que pensaba y transmitía los conocimientos y todos tenían que absorber y nada más. Estaban los castigos, muchas veces severos, de pegarle en la cabeza con un anillo, con una tabla, con un palo, de ponerles una mesa sobre la cabeza, de hincarlos en granos de maíz, pero una disciplina rígida, estricta, pero también podemos apreciar que estas personas, pues, muchas de ellas, una formación, una ética, algo intachable, personas muy educadas. Nos referimos a personas con valores, con ética, con profesionalismo. Y pues ahora se hace ese cuadro comparativo y decimos, ¿y qué pasó con la generación? Porque hoy lo que menos hace la nueva generación es obedecer, ¿verdad? Entonces, podemos extraer lo negativo, pero también tenemos lo positivo.
lo positivo. Es una corriente y hasta cierto sentido un modelo que, bueno, pues actualmente todavía podemos decir que lo encontramos en centros educativos, en algunos centros educativos, donde el docente se le olvida que él no es ya el protagonista y actúa como tal y solo va dejando conocimientos y conocimientos con los estudiantes, ¿verdad? Tenemos centros educativos pues que ya salieron de esa corriente pedagógica y ya están por otros modelos, van ya en otros modelos. Vamos a continuar hablando de la otra corriente pedagógica, porque ya estamos hablando de la tradicional, por ejemplo, donde no habían pizarrones, ¿verdad? No habían pizarrones y mi papá me comparte algo sobre esto. Me dice, antes llegaba uno a la escuela, había un pizarroncito por ahí pequeño, con yeso, se trabajaba, pero la maestra borraba, llenaba el pizarrón, lo borraba y uno no tenía que escribir, no tenía que anotar. Ahora, mis ustedes están bien porque tienen un montón de recursos. Está el papel, está los medios tecnológicos como la computadora y uno guarda, almacena la información, pero antes no se podía, ¿verdad? Y tiene razón. Hablemos de la otra corriente pedagógica, que es la conductista. Esta corriente, como la palabra lo indica, hacía uso de la conducta y se refería más que todo a la respuesta-estímulo o estímulo-respuesta. Es decir, parte de lo que es la psicología y también viene y parte de lo que es la experiencia. Acá al estudiante ya le permitían hacer. Ya no era aquello solo el docente, no, ya le permitían hacer. Pero se basaba en que había que evaluar la conducta y se esperaba nuevas conductas a medida de que iba pasando la formación. Aquí el docente jugaba un papel, tenía un papel de solo observador, de evaluador, y que el estudiante hiciera. Está bien, pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de conducta. ¿Por qué razón? Porque hay dos formas de estimular. Hay dos formas, de forma negativa y de forma positiva. En muchos centros educativos, por ejemplo, utilizan el estímulo para obtener una respuesta, pero de forma negativa. A través, puede ser de un castigo. Si no me aprendes las tablas de multiplicar, te quedas sin recreo. Entonces el estudiante despierta y dice, mi recreo, y tengo que gozar mi recreo, y voy tras mi recreo. Entonces tengo que aprender, pero le está privando de un derecho. Y los derechos no son creados para que a una persona se le prive de él. Entonces ese es un estímulo negativo. Y así podemos citar, papá y mamá a veces utilizan el estímulo que se termina repitiendo y se forma en negativo. ¿Por qué tal razón? Mira, aprende tal cosa y te doy 5 quetzales. Y te doy una pizza y te doy una hamburguesa. Y al final, pues no es controlado. Y ya el niño o el estudiante, en el caso de las escuelas, termina manipulando y aprovechándose de ese estímulo para luego hacer sus berrinches y que todos le concedan. Pero por otro lado, existen estímulos positivos. Por ejemplo, esforzarte, estudiar. Y yo aquí vamos a trabajar y te vamos a ir apoyando en tus estudios. Eso es un estímulo positivo que da buenos resultados. Acá pues hicieron experimentos sobre este tipo de corriente conductual. Watson hizo un experimento con un bebé mostrándole una rata a los 11 meses y produciendo ruidos atrás.
El niño se asustaba, pero no lloraba. Luego repetía la forma de, le mostraba a la rata, le hacía ruidos para ver los estímulos, se asustaba, pero no lloraba. Pero después de una serie de repeticiones, dice que la historia viene y le muestra a la rata, pero ya no el sonido. Y el niño empieza a llorar. O sea, por eso esta corriente nace de la psicología, de la forma de ver cómo cambiamos la conducta del ser humano y le permitimos que haga, que aprenda haciendo. Pero debemos de tener cuidado al momento de estimular para recibir una respuesta, porque si no lo sabemos hacer, podemos crear malos hábitos o tener respuestas negativas por los estímulos negativos que estamos utilizando. Tenemos entonces acá que en la perspectiva conductista la función de maestro se reduce, como les decía anteriormente, a verificar el programa, a constituirse en un controlador que refuerza la conducta esperada. Tipo retroalimentación. Los objetivos instruccionales son los que guían la enseñanza. Se basa este tipo de corriente en seguir y perseguir los objetivos hasta que sean alcanzados. Es así metódica esta corriente pedagógica. Los persigo y hasta que lo logre. Y el docente va encaminado no solamente en sí al estudiante, sino a perseguir esos objetivos. Ese es el logro, el papel fundamental del docente. En síntesis, este modelo consiste en identificar capacidades de los individuos. Interesante, ¿verdad? Porque identifica las capacidades. También consiste en trazarse objetivos que permitan conocer hasta dónde un estudiante puede ser capaz de llegar en determinado proceso de aprendizaje. El maestro es un intermediario, quien será el encargado de determinar la capacidad del estudiante, la metodología a seguir, a realizar esfuerzos, a tener el control de los aprendizajes. Notamos entonces, así en conclusión, diferencias entre la escuela tradicional y la escuela o corriente conductista. La tradicional, decíamos que era estricta y el protagonista, el docente, el protagonista. Mientras que ya la corriente conductista ya parte de la psicología y trata de ir viendo las conductas del individuo y buscando la forma de que avance a través de las conductas, buscando que estas conductas sean modificadas a través y gracias a los respuestas estímulos. Bien, hemos estudiado estas dos corrientes. Y tenemos ahorita para 2 minutos. Vamos a activar el micrófono por si hay algunas dudas. Sí, compañeros. Dudas, preguntas, comentarios, puntos de vista. ¿Sí? Vanessa, ¿quiere decir algo? Ahorita permitir que... Ahí estamos. Ya pueden utilizar su micrófono. ¿Vanessa? ¿O alguien más? Todo está bien, licenciado. Ajá. Entendí quería dar una opinión, pero no podía hablar porque no me dejaba usted. Mis disculpas. Haga de su punto de vista. Vaya. Todo está bien, sí le entendí. Muy bien. ¿Alguien más? Porque tenemos 40 segundos. Lic Douglas. Sí. Un saludo a la distancia. Gracias. También quería dar mi punto de vista, pero que cuando estudié la primaria, que ya hace muchos años, por cierto, se daba lo que usted explicaba, que si uno llegaba tarde no lo dejaban entrar,
que si uno hacía una travesura, lo paraban en el suelo, le pegaban relazos, y si no lo mandaban si no hacía una tarea, lo mandaban con orejas de burrito, ¿verdad? Entonces, que ahora ha cambiado todas esas cosas, unas para bien, según las vidas y las circunstancias de lo